Continuamos en Quien Quiere a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña en este día el candidato intendente de la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación, doctor Álvaro Garcés. Garcés, hace 2 semanas estuvo en nuestro programa el presidente de Cucha, Juan Salgado, sí, y criticó fuertemente las propuestas de los candidatos en materia de transporte, particularmente los que han propuesto, como en su caso, no lo nombró, pero como en su caso, tren eléctrico o tren de superficie o ese tipo de criticó también el metro, ¿no? La idea del subte, que Exacto. no la planteé yo. Está bien, pero en en general criticó. Todo lo que no fuera el Rapid Bus Transit o el bus rápido, dice, es imposible, y lo ejemplificó por algo muy sencillo. Dijo, cada kilómetro de tren eléctrico, subte o lo que sea, vale por lo menos 10 millones de euros. Y eso es impagable para Montevideo, con lo cual prometer esto no es posible. ¿Sigue sosteniendo la idea usted? Tuvimos una reunión no solo con el presidente de Cucha, sino con todo el directorio. Y es una opinión, desde luego, muy autorizada, pero es una opinión que representa a uno de los actores, el más importante en materia de transporte, pero es una opinión, naturalmente, que desde una perspectiva con un interés legítimo, desde luego. Yo no tengo ninguna duda que Montevideo necesita un shock de obras que va desde la recuperación de las veredas. Se detuvo la realización de veredas en 1990 prácticamente, la recuperación de los pavimentos que están destrozados y la proyección de las obras de futuro para pensar la ciudad que viene, la ciudad del 2040, del 2050. En esa lógica de realización de obras, nosotros no tenemos a priori ningún tipo de barrera en cuanto a las propuestas. Vemos en Avenida Italia la gran oportunidad perdida. Para Avenida Italia hay diferentes opciones. Puede ser una vía de circulación rápida priorizando el automóvil y el transporte de los buses colectivos. Puede ser un tren de superficie al que naturalmente que habría que agregarle pasos en desnivel para lograr la circulación más rápida. No tengo ninguna duda que si no se toman medidas en los próximos 5 años, Montevideo va a un colapso, como le pasó por ejemplo a la ciudad de Panamá, que después tuvo que salir de apuro a construir un subte porque ya no le quedaban opciones en la superficie. En el caso de Montevideo, 100 millones de dólares por kilómetro es inviable económicamente y además no tiene ningún sentido, porque con 1 kilómetro de subte se pueden construir entre 10 y 12 de tren eléctrico o diésel según el caso. Yo no creo que sea inviable un tren por Avenida Italia, no lo descartamos, pero en todo caso, el concepto que nosotros proponemos es aprovechar Avenida Italia, la gran oportunidad perdida, y vemos allí una lógica progresiva que podría ser, primero, mejorar el diseño de Avenida Italia, aprovechando todo ese espacio inútil hasta ahora, y luego, con la viabilidad de 8 o 10 años, pensar en otro tipo de obras de infraestructura. Pero con el déficit que tiene Intendencia de Montevideo, que se discute cuánto es, pero hay quien habla de 100 millones de dólares, hay quien habla de más. No, pero el déficit no, hay cifras que no se pueden discutir. Bueno, la Intendencia de Montevideo ha salido a decir que no es así lo que ustedes dicen. Muy bien, vayamos a las cifras. ¿Cómo hace con ese déficit para pagar esto? Después, con mucho gusto respondo eso, pero primero lo primero. Hay cosas que están negro sobre blanco. La rendición de cuentas de la Junta Departamental no es una cuestión discutible. Las observaciones que hace el Tribunal de Cuentas tampoco son... ¿O sea que miente Olivera? No, yo no digo que mienta, yo lo que digo es que el déficit en el año 2013 fue de 34 millones de dólares porque 107 millones, que es lo que recibió la Intendencia por recaudación, por asistencia del Gobierno Central y por fondos del exterior, 607 menos 641, que fueron los egresos, da menos 34. 34 se suman al déficit acumulado de los años anteriores y está en más de 100 millones de dólares. Pero además, si se toman los compromisos internacionales, por ejemplo la unidad ejecutora de saneamiento y el plan de movilidad urbana, entonces nos vamos a los 400 millones de dólares. ¿Y cómo le agrega y otra eso? cosa, Sí. La Intendencia ha dicho que este año no va a haber déficit. Eso es una especulación, no tenemos ningún tipo de evidencia que eso no vaya a ocurrir y quiero esperar a las cifras en el mes de agosto a ver si realmente ocurre o no. Pero tomemos nota, se ha dicho que no va a haber déficit y yo creo que sí va a haber déficit. Ahora paso al núcleo de la pregunta. Es evidente que en un presupuesto donde hay 3 componentes, el componente salarial que es más del 50%, los gastos de funcionamiento que es el segundo y las inversiones que es el tercero, con ese nivel de inversiones es evidente que no se pueden realizar este tipo de obras. Entonces, hay que hacer 2 cosas, hay que reperfilar gradualmente el presupuesto de forma tal que los gastos disminuyan, gastos de funcionamiento, no los gastos que impliquen lesión a los servicios, a eso los queremos potenciar.
disminuir los gastos prescindibles y subir la inversión. ¿Qué gastos prescindibles conoce usted en la Intendencia? Y, por ejemplo, los gastos en la flota vehicular. Hay una serie de gastos que tienen que ver con... ¿Tanto es eso? No, pero empezamos a sumar que el gasto de la flota vehicular, lo que paga la Intendencia a empresas de seguridad, cuando la Intendencia podría asumir algunas funciones de seguridad directamente dentro de la Constitución y no fuera. No hablo de una policía... ¿Y eso vale un transporte en Montevideo? ¿Puede ahorrar tanto como para pagar un transporte diferente en Montevideo? Eso es lo que iba a decir, y a eso iba. Usted, bajando el nivel de gastos, puede reperfilar el presupuesto y hacer que las inversiones aumenten y no sean el tercer componente, porque si no llega a la situación de parálisis actual. No, ahí hay que abrir el juego, hay que hacer otra cosa. Hay que convocar al sector privado en un régimen de participación público-privada y es de allí donde se pueden obtener los fondos. ¿Cómo le paga? ¿Ellos se cobran el boleto para sí mismos? ¿Cómo hace? Y bueno, depende del tipo de obra que vaya a hacer. Si es una obra, por ejemplo... El tren eléctrico que usted quiere sobre Avenida Italia, uno se sube, paga el boleto y se lo queda el privado. El privado podría... Nuevamente estamos en la semana previa al lanzamiento de las propuestas. Hemos estudiado los plazos de ejecución de la obra, los costos y digo que eso es viable. Esa obra sin duda se puede repagar, es perfectamente viable. El equivalente de los 30 millones de boletos que se venden en todas las líneas hacia el este hacen que haya un mercado apetecible. ¿Usted le pasaría esa recaudación al privado para que se cobre de ahí? Podría ser una alternativa. ¿Y a cuántos años se lo tiene que dar para que eso le rinda al privado? Bueno, es largo. Es largo. 30 años por lo menos. Es una obra que para su repago se requiere un periodo considerable de modo que sea atractivo. Pero 30 años más o menos calcula o más, menos. Yo en ese detalle no voy a ingresar hoy porque no pero es mucho. Es un periodo que tiene que ser suficientemente atractivo. Primero, que el mercado existe, sin duda. Segundo, que el plazo tiene que ser lo suficientemente extenso como para que haya una posibilidad de convocatoria, que no sea un fracaso. Concretamente, resumo el concepto diciendo que hay obras que se pueden hacer bajando el gasto y gastando mejor y otras que hay que hacerlo buscando otra fuente de financiamiento. ¿Y usted dice que la cantidad de boletos que cobraría el privado le da para financiar este proyecto? ¿Alguien arriesgaría eso? Por lo pronto hay ya... ¿Interesados en eso? Han habido interesados históricamente. Dice, yo me lo banco, cobrándome el boleto me lo banco. Pero yo no entro en el detalle de cómo se repaga, sino que digo que eso es viable y que hay que estudiar la ecuación para que... ¿Y a la Intendencia no le cuesta un peso? Claro. O sea, arriesga al privado y cobra al privado. La Intendencia... Naturalmente que hay que hacerlo en condiciones de seguridad jurídica tal y con plazos tales que sea suficientemente atractivo. No tengo ninguna duda que eso es perfectamente viable porque permanentemente en los últimos 25 años, y en esto voy un poco más atrás, han habido propuestas concretas y han habido propuestas diferentes para Avenida Italia. Y estamos hablando de una obra. Esos boletos que recaudaría el privado y que pierden las compañías actuales de ómnibus, ¿quién los paga? Pero, ¿quién le dijo a usted que hay que excluir a las compañías? Pero si alguien tiene algo que va más rápido por Avenida Italia, no se va a tomar el ómnibus lento. Muy bien, pero el sector privado del transporte puede ser un magnífico socio en todos esos proyectos. Nosotros no vamos a excluir a nadie. ¿Y qué hacen con los ómnibus actuales y toda la infraestructura actual que tienen? El sistema de transporte tiene que reestructurar las líneas, rediseñarlas. En muchos casos, en un lugar donde había 3 casas y un campo, ahora hay un barrio entero, entonces hay que rediseñar todo el sistema de transporte. La Intendencia tiene que lograr una regulación efectiva, no peleándose con las empresas ni con las cooperativas, sino trabajando en conjunto. Y la lógica de obras y la inversión y eventualmente los cambios que haya que hacer en la flota y en el tipo de vehículo, hay que hacerlo pensando no contra nadie, no contra las empresas ni contra los trabajadores. Estamos pensando cuáles deberían ser los ómnibus más adecuados. Uruguay tiene en el ¿Estos futuro, ahora no le gustan a usted? No es que no me gusten, pero el transporte del futuro debe ser el transporte eléctrico y hay opciones intermedias. ¿Pero el tamaño? Puede ser, por ejemplo, los ómnibus a gas. Hay que explorar si no es conveniente un cambio de la flota de modo tal que se aproveche la oportunidad. ¿El tamaño son de estos ómnibus grandes o los ómnibus pequeños? Depende de los contextos, porque en algunas zonas deberemos priorizar ómnibus más pequeños y en otros ómnibus más grandes. Usted para esto no va a pedir ningún préstamo si es electo intendente en ningún lado, como se hizo con el corredor Garzón y con el corredor General Flores. Mire, lo que no haría sería cometer los errores garrafales que se hicieron en el plan de movilidad urbana. urbana. ¿Le ha pedido a alguien un préstamo o no? No excluyo. Estamos hablando de una hipótesis para determinadas obras que es el financiamiento del sector privado en régimen PPP. Para otros habrá que pedir
préstamos del BID. No me imagino haciendo la quinta etapa del plan de saneamiento con régimen PPP. Pero para lo de Avenida Italia no va a pedir un préstamo. En principio creo que habría que explorar todas las alternativas para convocar al sector privado. Y no pedir un préstamo. En principio creo que es mejor el régimen PPP. Y naturalmente que habrá que explorar otras fuentes de financiamiento para otro perfil de obras que la ciudad y el departamento necesitan. ¿Al privado le exigiría que si usted es electo intendente en los 5 años construya ese tren eléctrico en Avenida Italia? No lo puedo además en esta etapa de pre-campaña salir a poner plazos de esa naturaleza, no sería Pero el responsable. ciudadano quiere saber si usted le promete esto en sus 5 años o termina el mandato y dice, bueno, estamos poniendo los pilares en Avenida Italia. Naturalmente que es una obra que excede un periodo de gobierno, como lo fue en su momento la construcción de la Rambla Sur, todo lo que hizo el ingeniero Fabini. O sea, no es algo que se vea en un periodo de gestión. No, por supuesto, hay obras. Montevideo en sus mejores épocas, Montevideo de vanguardia, no sé, estoy pensando en el periodo 1927-35, el ingeniero Fabini realizó un montón de obras que excedieron un periodo de 5 años. Para eso está el artículo 306 de la Constitución, que prevé que para contratar determinados préstamos se requieren mayorías especiales. Y eso es muy importante. Usted me preguntó por ADEOM y yo le dije, la negociación es muy importante. Y les dije desde qué bases vamos a la negociación. Del mismo modo, el hecho de tener 16 votos en la Junta no asegura las mayorías para las grandes obras que Montevideo necesita. Por lo tanto, nosotros vemos en la negociación y en los acuerdos la oportunidad como para cambiar Montevideo. ¿Para usted en materia de limpieza hay una emergencia en Montevideo? En algunas zonas y en algunos barrios, francamente sí. ¿Llamaría al ejército para esa emergencia? No, ojalá que no. Ojalá que no. No lo descarta. Sería una barbaridad tener que llegar a eso. Esa es la última de las soluciones, la que uno no quiere. Pero si tuviera que hacerlo, ¿lo hace? Si usted le pregunta a un médico, ¿usted amputaría un miembro de una persona? El médico no le va a decir yo no amputaría, le va a decir que es la última de las opciones y la que menos quiere. Usted no dice que no. Yo quiero agotar todos los medios para evitar el escenario de diciembre de 2010. Agostado que sean, no lo descarta. Si se plantea una situación de emergencia donde se compromete la salud de la ciudad, no dudaríamos en tomar todas las medidas para defender a los vecinos. Aunque se llama al ejército, nuevamente. Qué lamentable sería tener que llegar a la declaración de esencialidad. Si tuviéramos que hacerlo, lo haríamos, pero qué lamentable que sería. Y es un poco, es lo mismo, ¿no? Si usted estuviera conversando no con un abogado, sino con un médico y le preguntara, ¿usted amputaría, usted llegaría al extremo límite de la eutanasia? Estamos llegando a situaciones límites. ¿Para usted fue eso lo que pasó? ¿Se llevó a ese límite, al límite de amputar, al límite de la eutanasia? Es lo último que querríamos hacer en el gobierno departamental. ¿Y se llegó ahí, dice usted? Se llegó porque se fracasó previamente. Tengamos memoria, en el año 2010, el buque insignia de la campaña del Frente Amplio fue guerra a la basura, no más basurales en 180 días. En 180 días, es decir, el lapso que me dio entre la toma de posesión y el mes de diciembre, porque esto ocurrió en diciembre de 2010, se tuvo que llegar a la declaración de esencialidad. Eso es la prueba de un fracaso. Si usted me pregunta, llegado una instancia extrema, ¿tomaría las medidas que conforme a derecho corresponden? Yo le digo que sí, porque eso es lo que estaba diciendo con el concepto general de ejercer la autoridad, que para eso está, para ejercerla, para mandar. ¿Convocaría a gente del Frente Amplio a integrar su gabinete? No sé si el gabinete, no sé, convocaría a los mejores, ¿no? Convocaría a los mejores, y hay dentro del elenco de cargos de confianza, yo conozco a más de uno que los considero, además de honestos, no dudo de las buenas intenciones, considero que están dando de sí lo mejor. De ahí a convocarlos es otra cosa. Tomaría en cuenta las opiniones de más de uno de ellos y buscaría que el Pero gabinete... ¿no se imagina directores del Frente Amplio en su administración si es electo? Mire, es difícil porque primero tendría que hablar con esas personas. Yo lo que le puedo asegurar es que en nuestro gabinete, llegado el caso, van a estar los mejores del Partido Nacional, los mejores dentro de la concertación y los mejores ciudadanos. ¿Del Partido Colorado no? Los que dentro de la concertación, incluye el Partido Colorado. No, como dijo Partido Nacional por eso. Del Partido Nacional, porque yo he sido propuesto por el Partido Nacional y cuando hablé de la concertación, esto incluye al Partido Colorado e incluye a la candidatura independiente. Los mejores son los que conocen mejor el tema y los que tienen ganas. Está ahí, si los que encima son dirigentes del Frente Amplio, ¿qué hace? Yo reitero que es difícil porque en el caso del Frente Amplio... ¿Usted no conoce mejores del Frente Amplio entonces? Hay una cuestión de enfoque. Nosotros queremos un cambio completo para Montevideo.
no un cambio de nombres o un cambio solamente de equipos. Se da cuenta que si proponemos un cambio desde las raíces, es muy difícil que estemos convocando a quienes están comprometidos con un proyecto que en nuestro juicio Entonces, ha la respuesta fracasado. es no convocaría gente del Frente Amplio. Lo cual no quiere decir que no me siente a hablar con ellos, a preguntarles qué han hecho cada uno en sus distintas áreas y sobre todo que nos cuenten en detalle cuáles han sido los avances. O sea, usted no repetiría lo que hizo Vázquez a nivel de gobierno nacional, que convocó a la oposición para algunos cargos. Es distinto. No son, creo, con el debido respeto, que no es posible hacer una analogía, porque lo que se ha hecho a nivel nacional es convocar cuando se trata de entes autónomos, cuando hay una coparticipación que incluye la gestión, pero también el control. Entonces, es diferente. Acá estamos hablando de cargos ejecutivos y no conozco que se hayan nombrado ciudadanos relevantes de primera línea del Partido Nacional o de la oposición en el gobierno nacional. Por lo tanto, la analogía ahí no nos funciona. Lo que nosotros vamos a buscar es aquellos que quieran con su actitud cambiar el departamento. Pero no solamente son las ganas, porque hay gente que trabaja en el actual equipo de la Intendencia que tiene muchas ganas, pero nosotros no compartimos los enfoques. Le quiero dejar los segundos finales de entrevista, como hacemos con todos los candidatos, para que le diga que nos acompañe en esta entrevista. ¿Por qué acompañarlo con su voto el 10 de mayo? Porque queremos cambiar Montevideo, porque entendemos que el partido de gobierno, el Frente Amplio en Montevideo, en cualquiera de sus opciones es más de lo mismo, porque en definitiva en la elección del 10 de mayo, además de elegirse intendentes o intendenta, se eligen ediles, alcaldes y concejales, y en definitiva detrás de eso hay un plebiscito. El plebiscito es sí o no, sí a más de lo mismo, y entonces la opción es cualquiera de las candidaturas del Frente Amplio, no a más de lo mismo, entonces la opción es el cambio radical, auténtico, que es lo que nosotros proponemos. Como hacemos con todos los candidatos, queremos regalarle este libro que se llama Un gobierno como Dios manda, tiene textos de la Biblia con consejos de buen gobierno. Si es electo intendente, que le sirva como insumo para su Le gestión agradezco también. mucho y ha sido un placer. Álvaro, gracias por haber estado en Quién es Quién. Gracias. Gracias también a usted por acompañarnos en un programa más. Le recordamos, como siempre, de Quién es Quién se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud. Le recuerda que esto ya es historia.